quedando de esta manera, ¿no? Con una velocidad angular. En general, cuando decimos velocidad angular, nos estamos refiriendo a su módulo, ¿no? Entonces, fíjense, esta partícula acá tiene una velocidad tangencial. Está con color negro, B. Y para ubicar a la partícula a partir del centro, donde va a estar nuestro origen, tenemos el vector R. Ese vector R sirve para ubicar a la partícula en su trayectoria circular. Y la velocidad angular está de esta manera, ¿no? Acá tenemos una trayectoria circular, ¿no? Entonces, la velocidad angular es perpendicular a esa superficie circular. Siempre va a ser perpendicular. Además, ahora, ¿qué podemos hacer? Como los vectores pueden trasladarse, este vector velocidad lo puedo trasladar, fíjense acá, ¿no? Su punto inicial en el origen. Entonces, los tres vectores R, B y omega forman no forman, sino son perpendiculares. Y cada uno de ellos forma un ángulo de 90 grados. R con B, 90 grados. R con omega, 90. B con omega, 90, ¿no? Entonces, esos son los vectores velocidad angular, vector posición y vector velocidad tangencial. Para la aceleración angular tenemos algo parecido, ¿no? Acá una trayectoria circular, la partícula se mueve con aceleración angular, ¿no? Cuando nos dan un valor nos están dando el módulo. Como vector la aceleración angular está así, ¿no? Es perpendicular a la superficie circular que se tiene ahí. Acá tenemos la aceleración tangencial o lineal también se le llama, ¿no? Para la partícula. Y a la partícula otra vez se ubica con el vector R. Entonces tenemos los tres vectores. Ahora este vector aceleración tangencial se traslada, ¿no? Puede venirse acá. Y tenemos a los vectores en esta posición. Los tres vectores son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, en base a esto, podemos hallar la relación de parámetros angulares y lineales. Fíjense, acá se está aclarando que la velocidad es perpendicular a la velocidad tangencial, ¿no? Velocidad tangencial perpendicular a la velocidad angular y perpendicular al vector posición R. Lo mismo con las aceleraciones. La aceleración tangencial es perpendicular a la aceleración angular y perpendicular al vector posición. Bien, entonces ahora fíjense, utilizamos el producto vectorial, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Si multiplicamos vectorialmente omega por R, la resultante va a ser el vector B. Entonces ese vector velocidad tangencial lo podemos anotar de esta manera, ¿no? B es igual a omega por R. Por la regla de la mano derecha, ¿no? Fíjense, primero omega, hay que barrer hasta R y el pulgar nos indica hacia dónde está la resultante. Entonces, una vez que tenemos esta expresión que relaciona velocidad tangencial con velocidad angular y vector posición, hallamos módulos en ambos miembros, ¿no? Entonces, acá sería módulo de B, acá módulo del producto vectorial. Entonces, aquí el módulo de B lo anotamos como B simplemente, así en la basita, ¿no? Y el módulo de un producto vectorial va a ser el módulo de los vectores que tenemos ahí, ¿no? Omega, y el módulo de este vector posición es el radio, ¿no? Del círculo, fíjense. Es el radio del círculo en ambos casos, ¿no? Entonces, en vez de anotar acá el módulo de R como R minúscula en símbolos de valor absoluto, directamente anotamos R mayúscula, que es el radio, ¿no? Y por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Ya nos han dicho que son perpendiculares, entonces seno de 90. Y acá tenemos la relación entre velocidad angular y velocidad tangencial, pero módulos, ¿no? Ya sabemos que este vector, velocidad tangencial y omega son vectores, ¿no? Pero aquí estamos relacionando sus módulos. Entonces, B es igual a R por omega. Algo parecido tenemos acá con la velocidad, con la aceleración angular, ¿no? La aceleración tangencial va a ser alfa por R, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿no? Acá. Alfa por R va a dar A. Similarmente hallamos módulos en ambos miembros. Aquí el módulo de A va a ser A simplemente, módulo de alfa, vector alfa. Módulo de R, otra vez es el radio.
El ángulo que forma alfa con R es 90, nos va a quedar A igual a R por alfa, ¿no? Esas son dos relaciones, ¿no? Relación de velocidades, relación de aceleraciones. Pero además, recordando trigonometría, ¿no? Fíjense, acá supongamos una partícula que puede estar haciendo una trayectoria circular. En un instante está en este punto, en otro instante está acá, ¿no? Entonces, a partir de acá hasta acá ha vacío un arco X, ¿no? Y además acá tenemos un radio que está con color rojo, se repite acá. Entonces, cuando la partícula va de este punto a este punto, también ha vacío el ángulo teta. Entonces, ahora hay relación entre X, R y teta. ¿Cuál es la relación? X va a ser igual a R por teta, ¿no? Aquí hemos relacionado aceleraciones, acá velocidades, ahora aquí relacionamos posiciones, ¿no? Posición X con posición angular. Pero esto se cumple si y solo si, vamos a insertar ahorita esto, ecuación donde tenemos las flechas, no tenemos si y solo si, aquí está, ¿no? Si, solo si, teta está en radianes, ¿no? Pues para que se cumpla esta igualdad, teta tiene que estar en radianes. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, porque fíjense, longitud sería en metros, esto es longitud en metros, esto tendría que ser adimensional, ¿no? Entonces, cuando se anota, cuando la unidad de teta es radian, eso no se anota y a veces se anota, ¿no? Entonces, teta necesariamente tiene que estar en radianes, ¿no? Esa es una aclaración que quería hacer, esto también les voy a pasar. Ahora, hicimos un problema la clase pasada, ¿no? Este problema, había que hallar la aceleración angular de la polea y la aceleración de las masas, creo, ¿no? Pero lo importante, lo que había que aclarar eran los torques. ¿Quiénes producen torques? Aquí estoy ampliando, fíjense. En esta polea, ¿qué fuerzas están actuando? Aquí lo tenemos bien clarito, ¿no? El peso de la polea, la normal de la polea, ojo, la polea se está apoyando en un eje acá, ¿no? Hacia abajo le está empujando al eje. El eje reacciona hacia arriba y tenemos esta normal con color verde hacia arriba. Entonces estoy anotando peso de la polea normal sobre la polea. Pero además están actuando acá en este extremo una tensión 2, ¿no? Entonces tenemos la tensión 2. En este otro extremo está actuando la tensión 1. Ya les dije que en una polea las tensiones a ambos lados en módulo no son iguales, son diferentes, ¿no? Como vectores también son diferentes. Entonces ahora acá tenemos 4 fuerzas que están actuando sobre la polea, ¿no? Entonces ahora, ¿cuáles van a producir torques igual a 0 y cuáles torques diferente de 0? El radio de la poleita es R, ¿no? Acá no hemos anotado R, ya suponemos que conocemos R. Aunque podríamos aumentar acá, ¿no? Vamos a copiar. Este sería el radio R, ¿no? Ahí está R. Entonces, calculamos el torque debido al peso, ¿no? Entonces, ¿qué anotamos acá inicialmente? Estaba R, ¿no? ¿Qué era R? La distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza o hasta el punto inicial de la fuerza. Entonces, ahora, desde el eje hasta el punto inicial del peso, ¿qué distancia hay? 0, ¿no? Justamente el punto inicial del peso está en el eje. Entonces, ¿qué distancia del eje al punto de aplicación de la fuerza? 0, ¿no? Entonces, daría 0 por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo que forma. Fíjense, he anotado nomás, pero como aquí es 0, esto nos va a dar 0. Entonces, torque producido por el peso es 0. Torque debido a la normal. Igual, fíjense, ¿no? El punto de aplicación de la normal está justo del eje. ¿Qué distancia del eje hasta el punto de aplicación? 0 también, ¿no? Entonces acá 0, módulo de la normal, el seno, esto va a dar 0. Entonces, torque producido por el peso y la normal es 0 en este caso, ¿no? El torque debido a la tensión 1.
nos guiamos en la aceleración angular, ¿no? Entonces, fuerzas que traten de hacer girar en el mismo sentido que hemos asignado a la aceleración va a ser positivo, pero para eso solo considero que hay esta fuerza sobre la polea. Me olvido de las demás ya que hay un eje en la polea. Entonces, esta fuerza trata de hacer girar a la polea en el sentido antihorario, ¿no? Contrario a la aceleración angular que hemos asignado, por lo tanto es negativo, ¿no? Fíjense, torque al sub 1, acá falta el signo, sería negativo, ¿no? ¿A qué distancia del eje? Sería el radio, ¿no? Entonces acá estoy utilizando mal, el radio R minúscula tendría que ser, ¿no? Acá también R minúscula. ¿Qué ángulo forman ese vector posición y T sub 1? Fíjense, desde el eje, imaginariamente nosotros decimos acá hay un vector positivo del eje hasta este punto, ¿no? Al punto de aplicación de la fuerza. Entonces, ahí está el vector R. Ese vector R lo puedo trasladar hacia arriba de tal manera que su punto inicial. Entonces, acá notamos en lo y eso va a su toda la tensión a una distancia r, que es el radio, ¿no? Y como si no hubiese las otras fuerzas, solamente esta fuerza trata de hacer girar a la polea en el sentido horario, coincidiendo con el sentido que hemos asignado a la aceleración, por lo tanto va a ser positivo, ¿no? ¿A qué distancia? R, dijimos, ¿no? Entonces aquí está R mayúscula, R minúscula tiene que ser, ¿no? Aquí estaba la falla. Por T sub 2, seno de 90, y acá nos va a quedar R. Bien, quería hacer esas aclaraciones, ¿no? Entonces, esto también les voy a pasar luego. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hablar vamos a hablar de rotación y traslación del sólido rígido. Bien, Y que su micrófono está apagado. me está apagando esto. Ahora sí. ¿No me escucharon desde el principio?
No, nada, Inge. Ya, entonces otra vez. Se observa, ¿no? Sí, se ve, Inge. Ya, otra vez entonces. ¿Ya? Entonces ahora vamos a considerar el movimiento de un sólido rígido que a la vez está trasladándose y está rotando. El caso, por ejemplo, es de la rueda de un avión, por ejemplo, ¿no? Cuando aterriza el avión, la rueda, o cuando parte también puede ser, ¿no? La rueda empieza a girar y de paso se va moviendo en línea recta, ¿no? Esas ruedas se traslada y está rotando a la vez, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de traslación y rotación alrededor de un eje que es móvil, ¿no? Hay un eje que, alrededor del cual giran las ruedas, pero ese eje también se está moviendo en línea recta. O el caso de una bola de billar también, ¿no? Una bola de billar se taquea, la bola empieza a girar y su centro de masa empieza a trasladarse también, ¿no? A describir una trayectoria rectilínea. Bien, ahora para tratar la traslación y rotación del sólido rígido alrededor de un eje móvil hay una condición, ¿no? Esa condición se llama condición de rodadura pura o le llamamos el método de rodadura pura, ¿no? Para resolver problemas cuando hay traslación y rotación. Entonces, esta condición vale cuando tenemos un disco o una esfera, ya sea de masa m y radio r, o en general para un sólido que pueda girar, ¿no? La cosa es que pueda girar. Entonces, eso viene de lo que estamos mencionando inicialmente. Cuando digo rotación, significa que el sólido rígido tiene que rotar, y cuando se dice traslación, se va a mover en línea recta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de rodadura pura para que el sólido rígido se mueva, ¿no? Entonces, lo primero, dice, fíjense, inciso A, debe existir rozamiento entre el sólido rígido y la superficie para que el sólido rote, ¿no? O para que el sólido gire, coloquemos acá, ¿eh? No, esta palabra rote no está tan claro, ¿no? Bien, entonces fíjense, nosotros cuando hablábamos de la partícula utilizábamos también el modelo de bloque, ¿no? Rozamiento existía entre las superficies de contacto, pero acá ya es diferente, ¿no? Si es una esfera, por ejemplo, ¿qué superficie va a estar en contacto con la esfera? ¿O qué parte de la esfera va a estar en contacto con una superficie plana? Solamente va a ser un puntito que está en contacto, ¿no? Entonces ahí ya no podemos hablar de superficies, ¿no? De puntos tenemos que hablar. Entonces, para que una esfera, por ejemplo, ruede sobre una superficie horizontal o sobre un plano inclinado, necesariamente tiene que haber rozamiento, porque si no hubiese rozamiento, el sólido no va a girar. Supongamos, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo una esfera, acá voy a dibujar. Ahí tengo una esfera, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos una superficie plana. Entonces, si a esta esfera le aplicamos una fuerza, de esa manera, ¿no? Acá tenemos una fuerza. Fíjense, esto es una esfera, supongamos. Le aplicamos una fuerza. Si no hubiese rozamiento acá, esta esfera se va a mover sin girar, ¿eh? Sin girar se mueve hacia la derecha. Entonces, eso no sirve para nosotros, ¿no? Nosotros queremos que la esfera rote. Entonces, para que rote, necesariamente tiene que haber rozamiento. Repito, si no hay rozamiento, a esta esfera se le aplica una fuerza, la esfera no va a girar, se va a mover así como está a la derecha. Pero si hay rozamiento, esta esfera sí va a girar, ¿no? Va a girar y se va a trasladar. Entonces, esa condición de rodadura pura nos dice que debe existir rozamiento necesariamente entre el sólido rígido y la superficie. Pero ojo, esa fuerza de rozamiento no va a ser igual a μ por la normal, ¿ya?
ya es diferente en este caso, porque un puntito, fíjense, del sólido está en contacto con la superficie horizontal. Entonces, para bloques, sí, vale, ¿no? F sub R igual a ¿qué? A μ por la normal. En este caso, eso ya no es cierto. Acá en el sólido rígido simplemente sabemos que hay fricción, ¿ya? Nos va a servir algo el coeficiente, la fuerza de fricción estática en algún caso, ¿no? Pero, recalco, la fuerza de rozamiento acá ya no es la misma que conocíamos, ¿no? Entonces, una condición entonces para que un sólido rígido gire es que debe existir necesariamente fricción. Bien, inciso B, que dice, no deben existir ni saltos ni resbalamiento, ¿no? Al resbalamiento, patinamiento también le llaman, ¿no? Del sólido rígido. ¿Qué significa esto, no? No sé si ustedes han visto algún juego de bowling o alguien ha visto un avión aterrizando, ¿no? O ustedes pueden hacer la prueba con una pelota, a ver, sobre el suelo, ¿no? La pelota, a ver, hagan girar, ¿no? Láncenla, pero no la lancen pegado al suelo, ¿no? Sino un poquito de más arriba, ¿no? Suéltenla. ¿Qué va a ocurrir? La pelota va a tener unos saltos primero, ¿no? Y después recién se va a mover sin saltar sobre la superficie. Entonces, en nuestro caso, no deben existir saltos del sólido rígido. No vamos a tomar en cuenta sólidos que estén produciendo saltos. Y tampoco vamos a considerar sólidos rígidos que estén resbalando o patinando, ¿eh? Entonces, para nosotros no hay patinamiento ni resbalamiento. Desde que se le empuja al sólido rígido, este empieza a girar y siempre pegado a la superficie y se mueve debido a la fuerza de fricción. Entonces, esa es otra condición de rodadura pura, que el sólido al moverse no tiene que tener saltos ni patinamiento o resbalamiento. Y además, esta condición de rodadura pura nos dice que debe cumplirse lo siguiente, ¿no? Que la aceleración del centro de masa va a ser igual al radio de la esfera, en este caso, por su aceleración angular. Esa es la condición de rodadura pura para la aceleración. O si estamos en energías, vamos a tener que trabajar con velocidades. La condición de rodadura pura nos dice que la velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Si ustedes se dan cuenta, esto está relacionado con relación de parámetros angulares y lineales, ¿no? Pero fíjense, se está tomando la aceleración del centro de masa y la velocidad del centro de masa. Bien, entonces, para resolver cualquier problema hay que tomar en cuenta estas tres condiciones, ¿no? ¿Y qué ecuaciones vamos a utilizar para resolver un problema de traslación y rotación alrededor de un eje móvil? Para la rotación, fíjense, como hay rotación y traslación, para la rotación tenemos que utilizar cierta ecuación, para la traslación otra, ¿no? Entonces, para la rotación, ¿qué utilizamos? La segunda ley de Newton para la rotación. Fíjense, sumatoria igual, son torques, R por F es torque, ¿no? Por el seno del ángulo. Igual a momento de inercia que pasa por el centro de masa por la aceleración angular. Entonces, eso nos sirve para la rotación del sólido rígido. Y para la traslación, ¿qué tenemos que utilizar? La siguiente, las siguientes sumatorias. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0, ¿no? Y sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, fíjense, para la traslación en realidad estamos utilizando la segunda ley de Newton de la partícula, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con el sólido rígido? Ahora estamos tomando en cuenta la aceleración de su centro de masa. ¿Dónde va a estar el centro de masa, ¿no? Por ejemplo, en esta figura que tenemos acá he dibujado, ¿dónde va a estar su centro de masa? En el centro de la esfera, ¿no? Acá vamos a ubicar, fíjense. Aquí decimos centro de masa. Entonces, su centro de masa, ¿dónde va a estar? Acá vamos a también anotar eso, ¿no?
Entonces aquí vamos a introducir el centro de la esfera. Entonces, acá está el centro de masa, ¿no?, de la esfera. Ahí. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la aceleración de ese centro de masa, ¿no? Entonces, acá, sumatoria de fuerzas en el eje X igual masa por la aceleración del centro de masa. Ya en la clase pasada hemos visto dónde está el centro de masa de una esfera, de un disco, ¿no? Entonces, para resolver un problema de traslación y rotación alrededor de un eje móvil, hay que considerar la condición de rodadura pura y hay que utilizar estas relaciones, ¿no? La segunda ley de Newton para la rotación, la segunda ley de Newton para la traslación, con la diferencia que es la aceleración del centro de masa. Vamos a hacer luego un ejemplo. Pero también existe otro método para resolver traslación y rotación de un sólido rígido alrededor de un eje móvil. Ese otro método se llama el método del eje instantáneo. ¿En qué consiste este método? Este método nos facilita, ¿no? ¿En qué consiste? Repito otra vez. Consiste en que un problema de traslación y rotación se convierte en un problema de solo rotación, lo que vimos anteriormente, ¿no? Rotación alrededor de un eje fijo. Entonces, al utilizar este método, estamos convirtiendo un problema de traslación y rotación en un problema de solo rotación alrededor de un eje fijo, ¿no? Y es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Este método dice transforma el movimiento de rotación y traslación del sólido rígido en un movimiento de solo rotación. Entonces, ahora aclaremos eso con gráficos, ¿no? Nos dicen, considerando un disco, esto supongamos que es un disco, con rodadura pura, es decir, no es una superficie plana rugosa, tiene que haber fricción, ¿no? Rugosa, como se indica en la figura. Entonces, si este disco se va a estar moviendo, va a girar en el sentido de las manecillas del reloj, entonces va a avanzar hacia la derecha. Su centro de masa se va a mover hacia la derecha, ¿no? Pero estas partes del sólido van a estar girando mientras el cuerpo avance, ¿no? Entonces tenemos un disco y radio R, aceleración angular, alfa. Entonces acá tenemos que analizar lo siguiente, ¿no? Cada punto periférico, ¿a qué se refiere con periférico? Cualquier punto que esté acá, ¿no? En el perímetro de este disco, acá hay un perímetro, ¿no? De un círculo. Cualquier punto que yo tome ahí, tiene dos aceleraciones ese punto, ¿no? Uno es su aceleración del centro de masa hacia la derecha, ¿no? Pero a la vez tiene, como está girando, tiene también cualquier punto de la periferia una aceleración tangencial, ¿no? Debido a su rotación. Por lo tanto, vamos a tener dos aceleraciones y vamos a poder sumar vectorialmente y tendríamos que las aceleraciones se van a sumar ya que son vectores, ¿no? Dice acá, tal como en las figuras 2, 3 y 4 para los puntos ABC. Entonces, fíjense, ¿no? Acá tengo un punto A. Como esto está girando, tiene una aceleración tangencial, ¿no? Que es esta, ¿no? A sub TA, aceleración tangencial. Pero todo este disco se está moviendo a la derecha con una aceleración del centro de masa, ¿no? O sea, este puntito o cualquier punto de este disco se está moviendo a la derecha con esta aceleración A sub C. Entonces, este punto A tiene dos aceleraciones, ¿no? Aceleración del centro de masa y aceleración tangencial. Se puede sumar por el paralelogramo los dos y tenemos la aceleración total de A. Entonces, ¿cómo podemos anotar el módulo de esta aceleración tangencial? EdA por alfa, ¿no? El radio del disco por alfa. ¿Y cómo hallamos la aceleración A? Vectorialmente podemos anotar este vector aceleración más este otro vector aceleración me va a dar la aceleración del punto A, ¿no? Y en algún caso les pueden pedir cuál es la aceleración de un punto que está por acá o está por acá, ¿no?
Pero tomemos en cuenta, no solamente estos puntos de la periferia tienen dos aceleraciones, sino cualquier punto del disco. Ejemplo, aquí se está tomando en cuenta el punto B. Con todo el disco se está moviendo a la derecha, entonces acá este punto B tiene una aceleración que es igual a la aceleración del centro de masa, ¿no? Ya que se mueve en forma lineal, ¿no? A lo largo de una línea recta. Pero a la vez este punto B, como este disco está girando, tiene aquí aceleración tangencial, ¿no? Fíjense. Entonces sumamos esta aceleración del centro de masa con esta aceleración tangencial y la resultante va a ser esta aceleración del punto B. Acá tenemos la notación, la tangencial es E de B por alfa, a su vez la aceleración del centro de masa más la aceleración tangencial de B. O fíjense, podría tomar un punto dentro también del disco, acá el punto C. Ese punto C se mueve con todo el disco hacia la derecha con la aceleración del centro de masa. Pero este puntito C también tiene una aceleración tangencial, va a describir un círculo acá, ¿no? Entonces tiene aceleración tangencial. Tenemos la aceleración del punto C, ¿no? Esto es con respecto de tierra, ¿no? Lo que estamos encontrando. Y podemos hallar las relaciones de esta manera también. Entonces, recuerden cualquier punto de este disco de relaciones, ¿no? Excepto, diríamos, el punto que esté en el centro de masa, porque ese punto en aceleración. Bien. Entonces, fíjense acá. Este es el disco, se fue ¿no? En este punto. Acá también debería haber dibujado. Vamos a aumentar acá, ¿ya? Aquí en esta masita decimos copiar, pegar. Esto lo alargamos un poquito y a esto le llamamos eje. Aquí está el eje de giro, ¿no? Ese es el eje de giro. Este disco está girando alrededor de este eje, ¿no? Pero ahora, en este método se hace y consideramos este eje. Si no, tomamos en cuenta el eje en cualquier otro punto, pero donde nos convenga, ¿eh? En este caso nos conviene elegir el eje de giro o el nuevo eje acá. En el punto de contacto entre el disco y las y nuestro eje va a estar en P. Se le llama eje. Pues no se olviden los puntos negros instantáneos. Pero ¿cómo hemos cambiado? ¿Qué les dije? Este método del eje instantáneo transforma un movimiento de traslación y rotación en uno solo de rotación. Cuando elegimos el eje acá, estamos diciendo que este disco tiene un eje acá y este eje va a ser fijo. Entonces ahora este disco va a girar alrededor de ese eje fijo, ¿no? Así, de esta manera como estoy indicando, ¿no? El eje ya va a ser fijo, ¿no?
Pero para ese método del eje instantáneo no es nomás decir se ha cambiado, ¿no? Se ha transformado de un problema de traslación y rotación a uno solo de rotación, ¿no? Sino hay que también indicar cuáles van a ser las relaciones. Ahora, aparte de eso, fíjense, aquí estoy mencionando el eje instantáneo. Lo que va a ser útil también es lo siguiente, ¿no? En un instante del tiempo, el disco está en esta posición, ¿no? Entonces, podemos tomar en cuenta puntos del disco en diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, acá un punto, acá podemos tomar otro punto, está movido esto, ¿no? Ahí, acá también podemos subir un poco. Entonces, fíjense, este punto, ¿qué velocidad tendría? Fíjense, este punto tiene la velocidad del centro de masa, ¿no? Hacia la derecha. Pero como está girando en este sentido, acá también hay una aceleración tangencial, ¿no? A la izquierda. ¿Qué ocurre? Esa aceleración tangencial, si sumamos a la aceleración del centro de masa, se anula, ¿no? Entonces, la aceleración de este punto P es 0. Ahora, si tomamos en cuenta este punto en la mitad del radio, esa va a tener esta aceleración, fíjense. Esta flechita me indica la aceleración de este punto. Y acá está el centro de masa. ¿Qué aceleración tiene? Está representado por esa flechita, fíjense, ¿no? Aceleración del centro de masa. Si tomo en cuenta este punto, ese punto tiene esta aceleración. Y este punto en el extremo tiene una aceleración que es igual a 2 veces la aceleración del centro de masa. Esto nos va a servir en algún caso. Lo importante es trazar desde el eje hasta acá una línea recta, ¿no? Y acá, a partir de este punto, trazar el vector aceleración, ¿no? Y a partir de esa recta podemos dibujar las otras aceleraciones, ¿no? Entonces, la aceleración de estos puntos de este diámetro están dibujados acá de esa manera, ¿no? Nos pueden pedir en algún caso cuánto vale esta aceleración, cuánto vale esta otra, se puede encontrar, ¿no? Conociendo los radios, distancias que nos puedan dar. Ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, considerando el movimiento de traslación y rotación de un disco a partir del reposo, ¿no? Siempre vamos a hacer a partir del reposo, al cual se le aplica una fuerza F, como se ilustra en la figura 6, ¿no? Entonces, este es el disco, y fíjense, la fuerza se aplica en su centro de masa. Imagínense ustedes que tienen una esferita de madera, acá en este extremo, colocan un alfiler, clavan un alfiler, ¿no? En el otro lado clavan un alfiler, amarran hilos y pueden jalar, ¿no? Esa esferita y hacerla girar, ¿no? Esos hilos lo pueden jalar de esta parte y se mueve hacia la derecha. Entonces acá tenemos un disco al cual se le ha aplicado una fuerza que está en el centro de masa, ¿no? Y se va a mover a la derecha. Este disco va a girar y se va a trasladar. Ahora, como vamos a utilizar el eje instantáneo, nuestro eje va a estar acá, en el punto de contacto, ¿no? En este punto. Pero si ustedes recuerdan, ustedes en el pre han avanzado estática, ¿no? Ahí ustedes podían cambiar el eje de giro donde les convenía, ¿no? ¿Dónde elegían el eje de giro? En un punto donde se anulen una o más incógnitas, ¿no? Esa es una maña también, una treta, ¿no? Para resolver problemas, ¿no? Hay que elegir el eje en un punto donde se anulen algunas variables, ¿no? Porque la distancia entre el eje y el punto de aplicar. Bien, entonces ahora acá, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Acá tenemos el disco, ahora el eje escogemos acá, en este puntito, para invertir, ¿no? Ahora nuestro eje está acá, ¿no? Hemos trasladado el eje de acá hasta acá, hemos trasladado, ¿no? Aquí, vamos a subir un poco, ahí. Entonces, acá ya realmente nos damos cuenta que un problema de traslación y rotación se ha transformado en uno solo de rotación, ¿no? Entonces ya no utilizamos este eje, sino utilizamos este. Entonces, ahora, ¿qué decimos? Este disco va a girar alrededor de este eje de esta manera, ¿no? Fíjense, así. Y va a girar con una velocidad angular alfa, ¿no? Entonces, fíjense, hemos cambiado los círculos de giro, ¿no? Anteriormente eran así, no acá,
con respecto a este eje. Ahora es con respecto de este eje. Entonces este sólido rígido va a girar de esta manera, como se ve, ¿no? Así. En un instante va a estar acá, ¿no? En otro instante va a estar por acá, en otro instante por acá, y va a estar girando así constantemente, ¿no? Con una aceleración angular alfa. Entonces el eje hay que elegir donde nos convenga, ya saben, ¿no? ¿Y qué fórmulas vamos a utilizar para resolver? Nos acordamos, ya hemos resuelto problemas donde el eje era fijo. ¿Qué utilizábamos? Solamente utilizábamos la segunda ley para la rotación, ¿no? Entonces, justo acá nos dicen la fórmula que se debe utilizar es una sola, ¿no? Fíjense, esto es torques, ¿no? R por FI por el seno del ángulo igual a I sub N por alfa. Sumatoria de torques es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este método que teníamos y cuando tratábamos con poleas alrededor de ejes fijos? Acá nos aparece un nuevo momento de inercia, fíjense, I sub N. En cambio, cuando teníamos el eje fijo, en la clase pasada hemos visto, utilizábamos el momento de inercia que pasa por el centro de masa, ¿no? En cambio, ahora, cuando vamos a utilizar esta segunda ley de Newton para la rotación, utilizamos un nuevo momento de inercia. ¿Cómo hallamos ese nuevo momento de inercia? Con la ley de Steiner, ¿no? Ya hemos hablado de la ley de Steiner también, ¿no? Este nuevo momento de inercia va a ser igual a un momento de inercia que pasa por el centro de masa, más la masa del disco por la distancia entre ejes elevado al cuadrado. Acá nos damos cuenta, ¿no? El eje pasa por acá cuando tomamos el centro de masa. Ahora nuestro nuevo eje está acá, ¿no? ¿Qué distancia hay entre estos dos ejes en este caso? La distancia va a ser R, ¿no? Entonces acá en vez de D tendría que colocar R al cuadrado. Entonces fíjense los métodos, ¿no? Un método es cuando tenemos la condición de rodadura pura, ¿no? Hay que utilizar 3 ecuaciones. Hay que trabajar en la traslación y en la rotación. Y cuando utilizamos el eje instantáneo, estamos transformando un movimiento de traslación y rotación en uno solo de rotación. Pero hacemos el cambio, ¿no? Vamos a suponer que elegimos el eje acá, entonces alrededor de ese eje el cuerpo va a girar de esta manera, como si fuese un eje fijo. ¿Cuántas ecuaciones vamos a utilizar? La segunda ley de Newton para la rotación y como una ayuda el teorema de Steiner. Son los dos métodos que se tienen para resolver problemas de traslación y rotación. Bien, entonces ahora para aclarar todo lo que les dije, voy a resolver el problema más simple, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Nos dicen una fuerza F igual 21 newtons aplicada a una esfera de masa M igual 5 kilogramos y radio R 0,20 metros, la haces rodar sin resbalar, dice, ¿no? Les pueden decir, tienes rodadura pura o la haces rodar sin resbalar o sin patinar, ¿no? Punto seguido dice, hallar la aceleración del centro de masa de la esfera. Hay que hallar la aceleración del centro de masa de la esfera y la aceleración angular. Entre paréntesis dice ver la figura. Esta sería nuestra figura, ¿no? Aquí vamos a subir un poquito esto. Se mueve, ¿no? En general. Entonces, esta sería nuestra esfera, ¿no? Acá tenemos la esfera de radio R y la masa de la esfera M. Se aplica la fuerza de esta manera, ¿no? En el centro de masa. Entonces, debido a esta fuerza, acá ya tenemos que suponer que hay rozamiento. Tenemos que suponer que esta esfera está cumpliendo la condición de rodadura pura. Entonces, ahora estoy utilizando el método de rodadura pura. Bien, entonces ahora para resolver el problema, en realidad se tienen 3 métodos, ¿no? Les aclaro. El primer método es cuando utilizando obviamente la condición de rodadura pura. Cuando la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario al sentido de movimiento del sólido. Usted sabe, ¿no?, que cuando un cuerpo se avanza a la derecha, ¿hacia dónde va a estar la fuerza de fricción? Hacia la izquierda. De nuestros conocimientos de dinámica de la partícula sabemos eso.
Entonces aquí para el sólido rígido ustedes van a leer algún libro o varios libros. En alguno de ellos dice la fuerza de rozamiento está en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Y en otro dice la fuerza de rozamiento está a favor del movimiento del sólido rígido, es decir, que está en el mismo sentido de movimiento. Pero vamos a ver que el resultado es el mismo, ¿eh? No interesa si la fuerza de rozamiento está en sentido contrario o tiene el mismo sentido de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Acá. Ya no es tan diagrama de cuerpo libre, tendríamos que llamar diagrama del cuerpo del sólido, ¿no? Aquí está la esfera, tenemos el radio y su masa. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta esfera? Tenemos su peso, pero fíjense, el peso está en el centro de gravedad, ¿no? En ese punto va a estar el punto de aplicación del peso y también va a estar el punto de aplicación de la normal. Esta esfera está sobre una superficie horizontal, le está ejerciendo una fuerza, la superficie reacciona y hay una normal, ¿no? Y en esta parte que está en contacto con la superficie, la esfera, hay la fuerza de rozamiento, ¿no? Debido a la fuerza F, esta esfera va a girar y se va a mover a la derecha. La fuerza de rozamiento va a estar en sentido contrario, ¿no? Entonces tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos la fuerza F, ¿no? Que se va a aplicar y le va a hacer mover al cuerpo. Acá nos han dado esto, ¿no? Es esto mismo. Y aparte de eso dibujamos la aceleración del centro de masa, el vector aceleración del centro de masa, ¿no? Bien. Pero también dibujamos el vector aceleración angular, ¿no? Fíjense, si se jala a la derecha, el disco va a girar en este sentido, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ahí ya le estamos dando el sentido a la aceleración angular. Entonces, siempre hay que hacer esto, ¿no? Fuerzas que actúan en el sólido rígido, hay que dibujar la aceleración del centro de masa y la aceleración angular, además del radio y la masa del cuerpo y especificar dónde está el eje. En este caso, el eje está en el centro de masa. Entonces, como se tiene rodadura pura, ¿qué nos han dicho en rodadura pura? Que la condición es que la aceleración del centro de masa sea igual a R por alfa, ¿no? El radio, en este caso de la esfera, por la aceleración angular. Pero previo, fíjense, ¿no? Esto es para la rodadura pura. La aceleración del centro de masa va a ser R por alfa. Eso viene de la condición de rodadura pura. Y además, en el eje X vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas. Fíjense que en el eje Y se podría plantear la sumatoria de fuerzas, pero no nos interesa, porque en este caso, ¿para qué hallar la normal? La normal, cuando hablábamos de partículas, servía para hallar la fuerza de rozamiento. En este caso del sólido rígido, la fuerza de rozamiento ya no es μ por la normal, entonces no hace falta el peso, o diré, la normal no hace falta. Entonces no se plantea la ecuación en el eje Y, solamente en el eje X, ¿eh? Entonces, en el eje X, ahora, ¿en quién nos guiamos? En la aceleración del centro de masa. Fuerzas que tengan el mismo sentido de la aceleración del centro de masa, positivo. Y si tienen sentido contrario a la aceleración del centro de masa, negativo. Nos fijamos cuántas fuerzas horizontales hay. Dos, ¿no? F y F sub R. F tiene el mismo sentido que la aceleración del centro de masa, positivo. Y F sub R tiene sentido contrario a la aceleración del centro de masa, por lo tanto va a ser negativo. Entonces, en el eje X que tendríamos F positivo, Fr negativo menos Fr igual a la masa de la esfera por la aceleración del centro de masa. Entonces, fíjense, tenemos dos ecuaciones, ¿no? 1 y 2. ¿Qué incógnitas tenemos? Acá no conocemos F sub R ni conocemos la aceleración del centro de masa. Dos incógnitas en la ecuación 1. En la ecuación 2 aparece una incógnita más, ¿no? Que es alfa. La aceleración del centro de masa ya la consideramos en 1. Hay tres incógnitas. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a reemplazar esta aceleración del centro de masa acá. Entonces, reemplazando 2 en 1, decimos, ¿no? 2 en 1. F mayúscula menos F sub R se mantiene, aquí va a cambiar, ¿no? M
en vez de la aceleración del centro de masa, colocamos R por alfa, ¿no? Entonces, fíjense, mR alfa. Bien. Lo dejamos eso como ecuación 3. En esa ecuación 3 tenemos dos incógnitas todavía, ¿no? F sub R y alfa. Ya no podemos hacer nada más, ¿no? Ahora aplicamos torques, ¿no? Ahora consideramos el eje que pasa por el centro de masa. ¿Quién produce torque? Ya hemos visto, el peso no va a producir torque, la normal no va a producir torque y F, fíjense, F mayúscula, su punto de aplicación también está en el eje. ¿Qué distancia del eje al punto de aplicación? 0. Entonces la fuerza F tampoco va a producir torque para hacer girar a la esfera. Entonces hay tres fuerzas, normal, peso y F, que no producen torque. Y la fuerza de rozamiento sí va a producir torque, ¿no? Fíjense, aquí está el eje, me olvido de las demás fuerzas y esta fuerza trata de hacerle girar en este sentido que hemos asignado nosotros, ¿no? Bien, esas serían las fuerzas. Entonces acá solo produce torque la fuerza de rozamiento. ¿A qué distancia del eje? A una distancia R mayúscula, ¿no? Entonces estamos anotando torques, ¿no? F sub R por R. Igual a qué? Al momento de inercia que pasa por el centro de masa, ¿eh? Aquí vamos a aclarar, esto tiene que estar de esta manera. Y en general aquí anotamos primero R, ¿no? R así. Estamos siguiendo nuestro método, ¿no? Entonces, la única fuerza que produce torque, fíjense, trata de hacerle girar en el sentido que hemos asignado a la aceleración angular, ¿no? Entonces, positivo. ¿A qué distancia del eje? A una distancia que es igual al radio, ¿no? Entonces sería R por FR. ¿Seno de qué ángulo? Ustedes ya tienen que imaginarse, ¿no? El vector R parte de acá hasta aquí, ¿no? ¿Qué ángulo forma ese vector R con F sub R? 90, ¿no? Ya no se anota, seno de 90 nos va a dar 1. Igual a momento de inercia de la esfera que pasa por el centro de masa por la aceleración angular. Como nos han indicado que es una esfera, reemplazamos, ¿no?, su momento de inercia. Cuando el eje pasa por el centro de masa, ya sabemos eso, va a ser 2/5 de la masa por R al cuadrado y por alfa. Entonces acá, fíjense, un R de acá se puede eliminar con estos, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar? F sub R igual a 2/5 mR alfa. Y a eso le llamamos la ecuación 4. Y esta ecuación 4 tiene las mismas incógnitas que la ecuación 3. Entonces, 3 y 4 forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolver, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar 4 en 3, ¿no? En vez de F sub R, vamos a anotar esto, ¿no? Entonces, reemplazando 4 en 3, sería F menos FR, pero ese FR es esto, ¿no? 2/5 de MR alfa. Igual MR por alfa. Aquí vamos a separar esto, ¿ya? Acá también hay que separar. Ya, ahora sí. Fíjense, al reemplazar 4 en 3, aquí me aparecen dos términos semejantes. Fíjense, aquí hay R alfa, acá también hay R alfa, acá hay M. Estos son términos semejantes. Como esto tiene menos, va a pasar a sumar, ¿no? Entonces sería 2/5 más ¿cuánto? Más 5/5, ¿no? Es como si tuviese 5/5. Entonces el resultado va a ser que F es igual a 7/5 de MR por alfa. Ya casi está resuelto, de aquí hay que despejar alfa, ¿no? Entonces alfa va a ser 5F sobre 7MR. Reemplazamos valores, tenemos los datos y la aceleración angular nos da 15 radianes por segundo. Esa es la aceleración angular que nos han pedido. Pero además nos han pedido la aceleración del centro de masa, entonces ahora reemplazamos en 2, ¿no? Y como ya tenemos alfa, ya conocemos R, entonces podemos calcular la aceleración del centro de masa. Entonces, reemplazando en 2, el radio sería 0,20, alfa sería 15 radianes por segundo, ¿no?
Resultado, la aceleración del centro de masa es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ojo, en este caso ustedes tienen que darse cuenta, van a hacer la prueba en su casa. Con una casetita pueden hacerlo igual, no necesariamente una esfera, es lo mismo, una casetita, ¿no? Ustedes a los extremos de la caseta, donde están los agujeritos, colocan otra maderita y clavan alfileres, ¿no? Y con un hilo jalan a la derecha. Van a ver que ese disco, la esfera, va a girar en el sentido de las agujas del reloj. Por eso le hemos dado este sentido de aceleración angular, ¿no? Podríamos haberle dado el otro, antihorario, ¿no? Pero depende, ¿no? Podemos elegir el que queramos, el resultado nos va a indicar si estaba mal o estaba bien. Si sale positivo, lo que hemos elegido estaba bien. Si sale negativo, lo que hemos escogido simplemente hay que cambiar, hay que invertir, ¿no? Bien, entonces fíjense, ese es el método donde utilizamos la condición de rodadura pura, ¿no? Aquí hemos utilizado esa condición, hemos supuesto que hay fuerza de rozamiento. Ahora, el otro caso es cuando la fuerza de rozamiento tiene el sentido de movimiento del sólido. Fíjense, ahora la fuerza de rozamiento está a la derecha, en este anterior caso estaba hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ahora colocamos a la derecha, esta es la fuerza de rozamiento, la vamos a bajar un poquito, ahora sí se ve mejor. Pero ya sabemos que esta esfera se va a mover con esta aceleración angular en el sentido horario, ¿no? Otra vez empezamos en el eje X. Otra vez nos preguntamos, ¿quién produce torque? Solamente la fuerza de rozamiento, ¿no? El peso, la normal y F no producen torque, ¿no? Entonces, solamente la fuerza de rozamiento. ¿Y a qué distancia del eje? A una distancia que es igual al radio, ¿no? Distancia del eje hasta el punto de aplicación de F sub R, hay una distancia que es el radio, ¿no? Pero además, fíjense, esta fuerza, si nos olvidamos de las otras fuerzas y suponemos que solo está la fuerza de rozamiento y aquí está el eje, trata de hacerle girar al cuerpo en el sentido antihorario, ¿no? Contrario al que hemos asignado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El torque producido por F sub R ahora va a ser negativo, ¿no? Pero sigamos. Previamente eso anotamos la condición de rodadura pura. Es la condición de rodadura pura, ¿no? No cambia eso. Y reemplazamos 2 en 1. En vez de A sub Cm, obtenemos la ecuación 3. Ahora sí, ¿no? El torque producido por F. Ahora, sumatoria de torques. ¿A qué distancia del eje? Una distancia que es igual al radio, ¿no? Aquí está R multiplicado por F sub R. Y como trata de hacerle girar en el sentido contrario al que hemos asignado, negativo sería. Menos F de R. Igual, acá también debería estar el momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿no? Copiamos y pegamos acá, ¿ya? Bien. Listo. Ahora reemplazamos el momento de inercia con respecto al centro de masa, 2/5 mr cuadrado alfa, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, aquí un R se anula, aquí un R queda F sub R igual a menos 2/5 de mr alfa. Y esto sería 4. Ahora, este 4 que hemos encontrado, fíjense, tiene las mismas incógnitas que la ecuación 3, ¿no? En 3 hay Fr y alfa. Aquí en 4 hay Fr y alfa también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos 4 en 3. Entonces, acá hay F, y en vez de F sub R, estamos cambiando menos 2/5 mr alfa, ¿no? Igual mr alfa. Términos semejantes, ¿no? 2/5 mr alfa, mr alfa. Esto pasa al otro lado a sumar y nos va a dar 7/5 de mr alfa. Fíjense, he llegado a lo mismo, ¿no? Que cuando la fuerza de rozamiento tenía sentido contrario. Aquí está, ¿no? He llegado a lo mismo.
De acá despejo alfa, hago el cálculo, hallo, reemplazo en 2, hallo la aceleración del centro de masa. Fíjense, no influye si la fuerza de deslizamiento está a favor del movimiento o en contra del movimiento, ¿no? El resultado va a ser el mismo. Pero acá quiero indicarles, ¿no? En estos dos métodos que se diferenciaban en el sentido de la fuerza de deslizamiento, ¿cuántas ecuaciones hemos planteado? 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 ecuaciones y hemos resuelto el sistema. Ahora, acá en el inciso C vamos a utilizar el método del eje instantáneo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El eje lo vamos a trasladar aquí abajo, ¿no? Ya no vamos a trabajar con este eje que pasa por el centro de masa, sino un eje que pasa acá, por este punto. Con eso, ¿qué estoy haciendo al elegir este punto? Estoy eliminando el torque producido por la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? ¿Qué distancia habría desde este eje al punto de aplicación de la fuerza de rozamiento? Sería 0, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el método del eje instantáneo. Entonces ahora vamos a suponer que este eje que tenemos acá es fijo y toda esta esfera va a girar alrededor de ese eje fijo con la aceleración angular de esta manera, fíjense, ¿no? Así es. Ahí. Bien. Ahora, cuando elegimos este eje, ¿quién produce torque? Pues acá ya la distancia entre el eje y el punto donde se aplica el peso ya no es 0. O la distancia del eje hasta el punto donde se aplica la normal ya no es 0. Entonces ahora permítanme mostrarles un gráfico para aclarar. Hace rato les he mostrado. Fíjense, acá está aclarado. Es lo mismo, ¿no? Fíjense. Aquí está el eje que pasa por el centro de masa. Tenemos la normal, el peso, la fuerza F, la fuerza de deslizamiento. Entonces, esto ya hemos analizado, ¿no? Cuando el eje pasa por el centro de masa, torque producido por la normal daba 0, torque producido por el peso, 0. Torque debido a F era 0. ¿Quién producía torque? La fuerza de fricción. Ya hemos visto eso, ¿no? Anteriormente. Pero ahora aquí, cuando el eje es instantáneo, fíjense, ahora acá está el eje. Las mismas fuerzas, ¿no? Ahora el sentido ya no es este, ¿no? Ya ha cambiado este sentido, ¿no? Acá estaría en este sentido. Vamos a trasladar esto, ¿ya? Vamos a traerlo acá y vamos a hacerlo girar. Así estaría, ¿no? Entonces, este cuerpo rotaría alrededor de este eje, pero también con una aceleración angular alfa. Bien, ahora veamos. Torque producido por la normal, ¿no? Entonces, primero la distancia desde el eje hasta donde se aplica la normal. ¿Qué distancia hay? R, ¿no? El radio. De acá hasta que es R, anotamos. R por la normal, ¿no? Pero ahora, ¿qué ángulo forman estos vectores? Esto, la normal y esto representado por un vector posición, ¿no? Desde el eje hasta este punto dibujamos un vector R. A ver, para aclararles más, voy a copiar y pegar. Esto, para que se vea mejor, lo voy a hacer con un color, supongamos este naranja, ¿no? Entonces yo tengo que dibujar acá un vector que empieza en el eje y llega hasta el punto de aplicación de las fuerzas. Fíjense, no quiero sobreponer. Este vector R tendría que estar acá. Fíjense, ese vector me sirve para ubicar el punto de aplicación de la normal, ¿no? Entonces, ¿qué distancia de aquí hasta acá? Dijimos R, ¿no? Pero ahora este es el vector R, cuyo módulo es el radio, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo habría entre este vector que es R y este vector N? Fíjense qué ángulo forman. Yo puedo trasladar este vector acá, ¿no? Con el otro. Ángulo forman
R con la normal, 0 grados, ¿no? Entonces, seno de 0 colocamos, seno de 0 es 0. Entonces, torque producido por la normal, en este caso, también es 0. Ahora, otra vez, ¿no? Este vector R, que está con color naranja, otra vez lo coloco acá. ¿Para qué estoy haciendo eso ahora? Para hallar el torque producido por el peso. Torque debido al peso. ¿Qué distancia del eje hasta donde se aplique el peso? R, ¿no? El radio. R por peso, seno de cuánto. ¿Qué ángulo forma este vector R de color naranja con el peso que está hacia abajo? Pues este vector R lo traslado acá, ¿no? Listo. ¿Qué ángulo forma este vector R con el peso? 180, ¿no? 180 y seno de 180 es 0. Entonces acá el torque producido por la normal y el peso también es 0. Y el torque producido por la fuerza de rozamiento, fíjense, ¿no? Torque producido por la fuerza de rozamiento. ¿Qué distancia hay del eje hasta el punto donde se aplica la fuerza de rozamiento? 0, ¿no? 0. Torque producido por la fuerza de rozamiento, 0. ¿Quién va a producir torque cuando el eje está acá? La fuerza F, ¿no? ¿A qué distancia del eje? A una distancia R. Aquí está, ¿no? R por F. ¿Qué ángulo forma ahora este vector posición con F? 90 grados, ¿no? Y seno de 90 es 1. Entonces el torque producido por F es RF, ¿no? Entonces acá no se olviden de este vectorcito. Ustedes lo pueden trasladar de un lugar a otro. Y de paso le vamos a poner su símbolo para que ustedes se den cuenta y puedan trasladarlo, ¿no? Este va a ser el vector R. Ojo, siempre parte del eje, ¿no? Hasta donde se aplican las fuerzas. Ustedes ya han visto cómo lo hice y ahí están. Ustedes lo van a poder trasladar. Esto les voy a pasar también, ¿no? Bien, entonces acá en una figura más grande les he aclarado lo que estaba mostrando en una figura más pequeña, ¿no? Bien, lo dejaremos ahí eso. Ahora volvemos al otro gráfico. Bien, ahora sí, volvemos, ¿no? Inciso C, utilizando el método del eje instantáneo. El eje está acá, ¿no? Ahora ya sabemos que la normal produce torque 0, el peso produce torque 0 y la fuerza de rozamiento produce torque 0. ¿Quién produce torque? Solamente F, ¿no? ¿A qué distancia del eje? A una distancia L. Fíjense esto. Ya no me interesa para la traslación aquí, se ha convertido esto en rotación simplemente, ¿no? Entonces, aplico torques, ¿no? Entonces, ese torque producido por F, fíjense, trata de hacerle girar en el sentido que hemos asignado, por lo tanto es positivo, ¿no? Sería R por F seno de 90. Igual al nuevo momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, aquí está la cosa, ¿no? El nuevo momento de inercia, ¿cómo lo calculamos? Es el momento de inercia que pasa por el centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia entre ejes elevado al cuadrado. ¿Qué distancia hay entre este nuevo eje y el eje que pasaba por el centro de masa? Esa distancia es igual al radio, ¿no? Entonces colocamos R al cuadrado. Acá sumamos, ¿cuánto daría? 7 quintos, ¿no? Entonces R por F va a ser igual a 7 quintos de MR alfa. Y de acá despejamos alfa. Listo, fíjense, más rápido, una sola ecuación he planteado, teorema de Steiner anotado acá, y ya tengo alfa. He llegado a la misma fórmula, ¿no? Alfa 5F sobre 7MR. Fíjense, alfa 5F 7MR. He llegado a lo mismo, ¿no? Pero fíjense, más cortito esto del eje instantáneo. Reemplazamos valores, tenemos los mismos resultados, ¿no? Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que el método del eje instantáneo es más corto, ¿no? Pero recalco, ¿no? Está transformando un movimiento de traslación y rotación en uno solo de rotación, ¿no? Y como ustedes han visto, fíjense, este es el problema más simple. Si tomamos en cuenta la condición de rodadura pura, vamos a tener 4 ecuaciones.
Si tomamos otro problema, ya va a ser mucho más largo. Se nos van a presentar 5, 6, hasta 7 ecuaciones, ¿no? Entonces, nos conviene a nosotros utilizar el método del eje instantáneo porque en ese caso hay menos ecuaciones, ¿no? Y se resuelve más rápidamente. Bien, entonces el ejemplo que hemos resuelto de la esferita por los 3 métodos, ¿no? Ahora vayamos a los casos especiales, ¿ya? Entonces, a ustedes no les van a dar este problemita que es simple, como les dije, ¿no? Sino les van a combinar, ¿no? Van a colocar 2 cuerpos, poleas de diferente forma, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les van a combinar son casos especiales simplemente. Fíjense, aquí el primer caso, ¿no? En todos ellos estoy aplicando el método del eje instantáneo, ¿eh? Entonces, aquí está el eje instantáneo. Ahí está, ¿no? Entonces, acá supongamos que tenemos un disco, ¿ya? Este es un disco. Cilindro, dice acá, es lo mismo que un disco. Y en ese disco se ha envuelto un hilo acá, ¿ya? Un hilo. Y del hilo se jala de esta manera, ¿no? Acá se aplica una fuerza al hilo y el hilo se va desenroscando y va a hacer que este disco vaya girando hacia la derecha, ¿no? Pero como vamos a utilizar el eje instantáneo, acá utilizamos el eje y ya con eso estamos diciendo que este disco va a girar alrededor de ese eje de esta forma. Bien, entonces ahora nos preguntamos, ¿quién va a producir torque? Fíjense que ya no he dibujado el peso ni la normal, ¿no? Ni la fuerza de rozamiento acá. ¿Por qué? Ya sabemos que van a producir un torque igual a cero. ¿Quién es el que va a producir torque diferente de cero? La fuerza F, ¿no? Fíjense, esa fuerza F trata de hacer girar a este disco en el sentido que hemos asignado. Por lo tanto, es positivo, ¿no? Ahora, ¿qué distancia hay de este eje hasta el punto de aplicación de la fuerza F? Aquí está nuestro eje instantáneo, de acá hasta que es R, de acá hasta que es otro R. La distancia del eje hasta el punto de aplicación de F es 2 veces R, ¿no? Entonces anotamos 2R por F, igual al nuevo momento de inercia por alfa. Este nuevo momento de inercia, ¿cómo calculamos? Por el teorema de Steiner. Como nos han dicho que es un cilindro o disco, su momento de inercia que pasa por el centro de masa es un medio de mr cuadrado, más la masa del cilindro por la distancia entre ejes, ¿no? El nuevo eje y el eje que pasa por el centro de masa. La distancia es r, ¿no? R mayúscula, r al cuadrado. Acá sumamos, ¿qué nos va a quedar? 3 medios de mr cuadrado por alfa, ¿no? Acá un R se anula con un R, que nos va a quedar 2F igual a 3 medios de MR alfa. De ahí despejamos alfa, ¿no? Despejando alfa, dice acá, no nos hace falta eso. Y como vamos a tener los datos de FMR, podemos hacer nuestro cálculo. Ahora, además de la figura, fíjense ahora, acá ya podemos utilizar la relación de parámetros angulares y lineales. Esta aceleración del centro de masa que ustedes observan con respecto de este eje ya es una aceleración tangencial, ¿no? Fíjense, el disco está girando de esta forma y este punto del centro de masa es una aceleración tangencial alrededor de este eje. Entonces podemos hallar la relación entre la aceleración del centro de masa con la tangencial. Entonces A sub cm va a ser R por alfa, ¿no? Y en vez de alfa colocamos esto, nos sale que la aceleración del centro de masa es 4F sobre 3M. Fíjense, en el otro era una esfera, la fuerza se aplicaba aquí en el centro de masa, ahora acá la fuerza se está aplicando en un extremo, ¿no? Bien, pero fíjense acá, el torque producido por el peso era cero, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? O sea, este mismo problema, el mismo cilindro, pero en un plano inclinado, ¿no? Cilindro en una superficie inclinada. Dibujo las fuerzas que van a actuar. La normal está acá con color rojo, ¿no? El torque que va a producir va a ser cero. Acá faltaría dibujar la fuerza de rozamiento, ¿no? A ver, podemos copiar esto, copiar y pegar. No me acepta. Por acá vamos a pegar, pegar.
Lo vamos a hacer con otro color. Podemos colocar acá, ¿no? Ahí va a estar la fuerza de rozamiento, ¿no? Podemos cambiarle el color. Verde, ¿no? Lo que está con rojo es la normal y esta es la fuerza de rozamiento. Y aquí está el peso, fíjense, de color negro y la fuerza F. Entonces, aquí está el eje instantáneo. Fíjense ahora, aquí en el plano horizontal, el eje instantáneo hemos elegido acá. Acá también elegimos el eje instantáneo en el punto de contacto del disco con la superficie del plano inclinado. Entonces, ahora acá, ¿qué distancia de este eje al punto de aplicación de la fuerza de rozamiento? Cero, ¿no? Entonces, torque producido por la fuerza de rozamiento es cero. Para la normal, que está con color rojo, distancia de acá hasta acá es R, ¿no? Pero aquí va a estar un vector R también, ¿no? Este vector R, ¿qué ángulo forma con la normal? 0 grados. Seno de 0 va a ser 0, ¿no? Entonces, torque producido por la normal, acá también es 0. Un poquito más recordamos esto, ¿eh? Pero aquí la cosa está en el peso, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué distancia del eje al punto donde se aplica la fuerza? R mayúscula, ¿no? ¿Y cuál es el ángulo que forma un vector R que va a estar acá con el peso? Ya no es ahora 180, ¿no? Entonces, fíjense, ese vector R que va a empezar aquí en el eje hasta acá, podríamos decir que es este vector de color rojo. Este vector de color rojo, que es R, ¿qué ángulo forma con el peso? ¿Qué vamos a hacer? Utilizamos el método de las perpendiculares. Este ángulo phi que tenemos acá, ¿dónde se repite? Por el eje de los ejes, el método de los ejes perpendiculares, ese ángulo se va a repetir en esta parte, ¿eh? Entonces, habría que trasladar, vamos a copiar este angulito de acá, no se puede copiar, vamos a utilizar otro ángulo, ¿ya? Aquí está, más pequeñito vamos a utilizar. Ahí lo vamos a hacer de color negro. Y lo vamos a oscurecer un poquito más. Y lo vamos a hacer girar, ¿ya? Girar 90 grados. Y lo vamos a trasladar acá, ¿no? Lo haremos girar un poquito más, unos 10 grados. Un poco más hace falta. Más opciones. Haremos girar 20 más, ¿no? 120. Listo, ya está, ¿no? Podemos subirlo. Ahí está el ángulo, ahí se repite, ¿no? Entonces copiamos este ángulo phi. Decimos inicio, copiar y pegar. Aquí tengo que pegar en un lugar que tenga espacio. Y ese ángulo phi se repite acá. Este ángulo phi nos van a dar como dato, ¿no? Entonces ahora fíjense, ¿no? Este vector de color rojo estamos suponiendo que es el vector R, ¿no? ¿Qué ángulo forma con el peso? Si ustedes se dan cuenta, este vector R con esta línea segmentada forma un ángulo de 180, ¿no? Entonces, el ángulo que hay acá entre este vector R y el peso sería 180 menos phi, ¿no? ¿Está claro? 180 menos phi. Fíjense, de acá hasta acá hay el ángulo y acá hay el ángulo phi. Entonces, el ángulo entre este vector rojo y el peso es 180 menos phi, ¿no? Entonces, eso tengo que anotar acá. Pero fíjense, acá directo se ha anotado seno de phi. Entonces, aquí también vamos a hacer una aclaración, ¿no? El ángulo entre R y el peso
sería seno de 180 menos phi, ¿no? Acá podemos hacer, ¿no? En esta partecita. Vamos a anotar, insertar ecuación. Y aquí anotamos seno de 180 grados menos phi. Y lo vamos a hacer no en negrita, ¿no? Listo. Bien, pero si utilizamos las reglas que conocemos de la suma de ángulos, esto sería seno de 180 por coseno de phi, ¿no? Entonces aquí anotamos, vamos a copiar, simplemente anotemos seno de 180 grados por coseno de phi. Luego va a venir, como es menos acá, como en esta parte es menos, acá va a venir menos, ¿no? Ahora sería el seno de phi, ¿no? Vamos a aprovechar esto, vamos a copiar. Inicio, copiar, pegar, pero en vez de coseno vamos a anotar seno, ¿no? Y eso tendría que estar multiplicado por el coseno de 180. Vamos a aprovechar también esto. Copiar y pegar. Pero en este caso sería coseno, ¿no? Fíjense ustedes, este seno de 180 menos phi es esto mismo, ¿no? Pero ahora acá ustedes díganme, ¿cuánto es seno de 180? Es 0, ¿no? Entonces, este término se va a hacer 0. Coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Con este menos se va a hacer menos y acá simplemente va a quedar esto, ¿no? El seno de 180 menos phi es lo mismo que seno de phi, ¿no? Entonces, es lo que he anotado directamente aquí, aplicando torques, ¿no? ¿Qué distancia del eje hasta donde se aplica F? Es 2 veces R, ¿no? Por el módulo de la fuerza F y tendría que estar por el seno del ángulo phi, ¿no? A ver un ratito, estoy mal. Para F no hay ángulo, ¿no? Fíjense, distancia del eje hasta F es 2R, ¿no? Por la fuerza F. El vector R que va a partir del eje hasta acá, ¿qué ángulo forma con F? 90 grados, ¿no? Aquí es seno de 90. ¿Ya? Fíjense, esta fuerza F trata de hacer girar al disco en el sentido que hemos asignado acá. Pero ojo, tienen que pensar bien, ¿no? Si acá jalamos nosotros del hilo de este cilindro va a subir de esta manera por el plano inclinado, ¿no? Por eso el ángulo es en este sentido. Bien, pero acá en este caso no solamente produce torque la fuerza, en este otro caso solamente F producía fuerza, ¿no? Como es un plano inclinado, ahora el peso también produce torque. Fíjense ahora en qué sentido trata de hacer girar el peso. Si aquí está el eje, aquí está la fuerza, peso, trata de hacerle girar en el sentido contrario al que hemos asignado para la aceleración angular. Por lo tanto, en este caso, el torque producido por el peso es negativo, entonces colocamos menos. ¿A qué distancia del eje se aplica el peso? A una distancia R, ¿no? Y multiplicamos por el peso, que sería m por g. ¿Y qué ángulo forma un vector R que va a estar acá con el peso? Ya dijimos, este R lo trasladamos acá. ¿Qué ángulo forma? Ya dijimos 180 menos phi, pero eso es lo mismo que seno de phi, ¿no? Por eso acá se ha puesto seno de phi. Por si acaso, esta parte que hice acá vale para este problema, no para este, ¿no? Lo vamos a pintar con color amarillo, ¿ya?
¿Se podrá trasladar aquí a esta parte? No, no vamos a poder. Ahí nomás que se mantenga, ¿ya? Bien, ya hemos planteado igual al nuevo momento de inercia por alfa. Como este es un disco, su nuevo momento de inercia va a ser el momento de inercia que pasa por el centro de masa más m, la distancia entre ejes, que es r al cuadrado, ¿no? Por alfa. Acá nos va a dar 3 medios, ¿no? Lo demás se mantiene, ¿no? Pero ahora fíjense acá, todos los términos tienen R, que nos va a quedar 2F menos MG seno de phi, 3 medios de M, R alfa. Y de acá despejamos alfa, ¿no? Alfa, bueno, de aquí aprovechado el problema anterior, acá está mal, ¿no? Debería ser esto, despejando alfa, 2 debería ir a multiplicar, ¿no? Sería 4F, ¿no? Menos 2mg seno, aquí está faltando, ¿no? Menos 2, vamos a copiar esto, copiar y pegar. Dividido entre 3mr, ¿no? Ahora sí está bien. Ahora está bien despejado alfa, ¿no? Una vez que hemos hallado alfa, la aceleración del centro de masa va a ser R por alfa. Fíjense, la aceleración del centro de masa con respecto de este eje es una aceleración tangencial, ¿no? Va a ser R por alfa, ¿no? R por alfa. Ahora, en vez de alfa, tenemos que reemplazar esto, ¿no? Ahí hay una falla, pero voy a volver a copiar simplemente, ¿no? Copiamos y reemplazamos en vez de alfa acá, ¿no? Entre paréntesis acá. Listo. Y la aceleración del centro de masa no es esto, ¿no? Sino acá R con R se anula, va a quedar abajo 3m y en el numerador va a quedar esto, ¿no? Copiamos y pegamos. Esa falla había ahí, ¿no? Listo, ahora sí. Esa es la aceleración del centro de masa. Entonces, fíjense en estos dos casos, ¿no? Si la superficie es horizontal, solo produce torque F. Si es el mismo disco, todo lo demás igual, pero está en un plano inclinado, el peso también ya produce torque y el torque sería negativo porque trata de hacerle girar en el sentido contrario al que hemos asignado. Imagínense que no hay fuerzas más que el peso, ¿no? Aquí está el eje. Si jalamos acá, va a tratar de hacer girar de esta manera, ¿no? Por eso es negativo. Bien, ese es un caso. Aquí está lo que les he aclarado, ¿no? No hacía falta que anote esto acá, ¿ya? Lo voy a borrar, no me fijé bien. Un ratito, vamos a borrar todo esto. Acá está lo que hice, ¿no? Phi es 180, TT 180 menos phi, y al final queda como seno de phi simplemente, ¿no? Ahora, este otro caso, fíjense, casete, ahora ya es un casete, no es un disco, ¿no? Entonces aquí es un casete, ¿no? Son dos discos en realidad, un disco pequeño y un disco grande. La fuerza ahora se aplica aquí en esta parte. Y el eje instantáneo va a estar acá, ¿no? Entonces, este casete va a girar de esta manera, alrededor de este eje que va a ser fijo con esta aceleración angular. ¿Quién va a producir torque? Aquí ya sabemos, el peso produce torque cero, la normal torque cero, la fuerza de rozamiento torque cero. ¿Quién produce torque? Esta fuerza F. ¿Y a qué distancia del eje? De acá hasta acá es R mayúscula, ¿no? Y de acá hasta acá es R mayúscula. Entonces, la distancia del eje hasta el punto de aplicación de F es R mayúscula más R minúscula. Y ese vector R que parte de acá, si lo trasladamos acá, va a formar 90 grados con F, seno de 90 es 1, ¿no? Entonces, el torque va a ser R mayúscula más R minúscula por F. Igual, nuevo momento de inercia por alfa. Ahora, en estos discos, cuando hay casete, son dos discos en realidad, nos tienen que dar el radio de giro, ¿no? Siempre nos van a dar el radio de giro para simplificar el problema. Entonces, ahora, ¿a qué va a ser igual el nuevo momento de inercia? Va a ser igual al momento de inercia del conjunto de discos, que va a ser mk cuadrado.
más la masa de todos los discos por la distancia entre ejes, ¿no? Distancia de acá hasta acá, R mayúscula. Factorizamos la masa y tenemos esto, ¿no? Entonces, de acá despejamos alfa. Y podemos hallar la aceleración del centro de masa. Pues lo importante es acá, ¿dónde está la fuerza F? ¿A qué distancia, no? Y en el caso de discos, siempre el radio de giro. Ojo, cuando tenemos discos, el momento de inercia que pasa por su centro de masa siempre va a ser a m por k al cuadrado, ¿no? Entonces, esto podríamos anotarlo acá tal vez, ¿no? A ver, un momentito, vamos a copiar esto. Esto, aunque ya aclaré en la clase pasada, ¿no? Para el radio de giro. Entonces, para un conjunto de discos de radio de giro K, su momento de inercia que pasa por el centro de masa es mk cuadrado, ¿ya? Entonces, por eso hemos anotado mk cuadrado y esto sería m por la distancia entre ejes al cuadrado. Bien, entonces fíjense, un casete sobre una superficie horizontal. ¿Quién produce torque? Esta fuerza F. Ahora, ¿qué tal si este casete lo tenemos en un plano inclinado? ¿Quién más ha de producir torque? El peso, ¿no? Fíjense acá, es lo mismo, ¿no? Ahora, en un plano inclinado, la fuerza se está aplicando acá también, ¿no? Entonces, para F, el torque era este, ¿no? Hemos visto. Ahora, ¿quién más produce torque? El peso, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Distancia de acá hasta acá, R, mg, y acá sería seno de 180 menos phi, ¿no? Pero eso ya vimos que nos daba seno de phi nomás, ¿no? Ya no hace falta volver a realizar ese cálculo, ¿no? Y acá el teorema de Stein, ¿no? Factorizamos la masa y de acá despejamos alfa. Luego, para la aceleración del centro de masa, R por alfa, y tenemos esto. Fíjense, van a analizarlo ustedes bien, ¿no? Porque en un problema nos pueden combinar esto con esto, nos podrían combinar, ¿no? Depende, ya saben cómo proceder en cada caso. Y este último también, ¿no? A ver, ahora, fíjense, la fuerza se está aplicando en este punto. Es al revés de esto, ¿no? Fíjense la fuerza acá, ahora acá abajo se va a aplicar, ¿no? Aquí está, la fuerza F. Ahora, esto también quiero que ustedes prueben, ¿ya? En su casa. Ustedes tienen un casete de hilo, pueden probar. Porque acá, cuando les pregunto en una clase normal, les digo, ¿no? Si supongamos que tengo este problema. ¿Hacia dónde va a estar la aceleración angular de estos discos debido a esta fuerza? ¿En el sentido horario o en el sentido antihorario? ¿Y hacia dónde se va a mover el casete? ¿A la derecha o a la izquierda? Entonces ustedes en su casa van a tomar un casete con hilo, ¿no? En ese caso ya son 3 cilindros, ¿no? 2 cilindros a los costados y uno al medio. Coloquen en esta posición, jalen el hilo de acá, ¿no? Y ustedes van a ver que el casete no va a avanzar a la izquierda, sino va a avanzar a la derecha. Entonces, ustedes tienen que verificar eso. Entonces yo en base a eso estoy colocando este sentido para la aceleración angular y el eje acá. Como estamos acá en una superficie horizontal, ¿quién produce torque? Solamente la fuerza F. ¿A qué distancia del eje? Fíjense, de acá hasta acá es R mayúscula, ¿no? Y de acá hasta acá es R minúscula. Entonces, la distancia del eje al punto de aplicación de la fuerza F es R mayúscula menos R minúscula. Entonces, eso está acá, ¿no? R menos R por F, seno de 90, ¿no? Igual a momento de inercia por alfa. Nuevo momento de inercia, utilizamos acá el radio de giro, ¿no? Se factoriza M y se despeja alfa, ¿no? Fíjense, simple nomás esto. Ahora, este mismo caso, pero en un plano inclinado. ¿Qué hay que hacer? Aumenta el trabajo realizado por el peso. Entonces, a esto que hicimos acá, en el miembro de la izquierda le vamos a aumentar menos el torque producido por el peso, que es RmG por el seno de phi, ¿no? Y lo demás permanece igual, ¿no?
se ha aumentado el término del torque producido por el peso. Despejan alfa, hallan la aceleración del centro de masa. Entonces, esos son los casos, ¿no?, que se nos pueden presentar. Ahora fíjense un ejemplo. Vamos a subir. Bien, este es un caso diferente donde les muestro que ustedes tienen que elegir el eje de giro donde les convenga, ¿no? Porque aquí ya no hay superficie, ¿verdad? Este cuerpo ya no se mueve sobre una superficie, es una especie de yo-yo o es un disco que tiene dos hilos envueltos, ¿no? Acá hay un radio R minúscula y un radio R mayúsculo. Fíjense qué dice, es un casete, esto nos dice, el casete de la figura tiene una masa de 8 kilogramos, o sea, es la suma de la masa de este casete pequeño más el casete grande. Los dos tienen una masa de 8 kilogramos. Y un radio de giro K, 0,35 metros. Además, nos dicen que el radio mayor es 0,5 metros y el radio menor es 0,2 metros. Ahora dice, si se enrolla cuerdas alrededor del borde interior, ¿no?, acá, y exterior, en este otro, del casete como ilustra la figura, y considerando que la masa de este bloquecito, ¿no?, que está amarrado a la cuerda acá, es 2 kilogramos, dice, determine la aceleración del centro de masa del casete. O sea, aquí está su centro de masa del casete, ¿no? Hay que hallar cuánto vale la aceleración de ese centro de masa del casete. Solución, nuestro diagrama de cuerpo sólido, ¿no? Aquí está. Este lo vamos a subir un poquito más arriba. Ahí. Y este otro también, ¿no? Un poquito más. Y esto viene hondo que... Ahí tendría que estar. Ahí se ve mejor. Ahora fíjense, en este casete, ¿quiénes producen torque? El peso del casete, ¿no? Fíjense, aquí está con color azul, el peso del casete. Luego, acá hay una tensión. Acá hay una cuerda, hay una tensión, se le está llamando T sub 0. Pero aquí hay otra tensión, ¿no?, que está relacionado con la masa M. Entonces, eso le llamamos T. Listo. Entonces, hay tres fuerzas. Aquí no hay normal, por si acaso, ¿no? Peso, tensión T sub 0, tensión T. Como aquí está el centro de masa, ahí también está el vector aceleración centro de masa en color azul, ¿no? Y este extremo de acá, no quiero sobreponer el rojo, se va a perder, ¿no? Entonces, esto que está con color rojo es la aceleración del cuerpito de masa M que está acá, ¿no? Bien, pero esto es para el casete. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Qué nos dice nuestra lógica? Esta masita va a bajar en línea recta, entonces va a hacer girar a este casete en el sentido horario, ¿no? Por eso estamos asignando esa aceleración angular, ¿ya?, inicialmente. Pero ahora, para facilitarme, no voy a utilizar el método que utiliza la condición de rodadura pura, sino voy a utilizar el método del eje instantáneo. Entonces, ¿dónde voy a elegir el eje? Donde elimine incógnitas. ¿Qué incógnitas tengo? La tensión acá, la tensión acá. El peso va a ser un dato porque me han dado la masa, ¿no? Entonces, acá tengo dos incógnitas, ¿no? T sub 0, T, bueno, aparte de la aceleración A y de la aceleración del centro de masa, pero me refiero a fuerzas, ¿no? Entonces, como tengo dos incógnitas con relación a fuerzas, me conviene elegir el eje acá, ¿no?, donde esté el punto de aplicación de T sub 0. Con eso, ¿qué estoy haciendo? Si aquí va a estar el eje, ¿qué distancia hay del eje al punto donde se aplica T sub 0? La distancia va a ser 0. Entonces, el torque producido por T sub 0 va a ser 0. ¿Quién va a producir torque? El peso y esta tensión T, ¿no? Bien, entonces ahora elegimos el eje de giro acá, en este punto, ya no en el centro de masa, sino acá. Entonces, con eso estamos haciendo que este casete va a girar alrededor de este eje, ¿no?, de esta manera, así. Ya va a ser un eje fijo porque estamos aplicando el método del eje instantáneo.
esta va a ser la aceleración. Entonces ahora, a partir de este eje, ¿quién produce torque? El peso primero, ¿no? ¿A qué distancia del eje? A una distancia R minúscula, ¿no? Ahí está, R, el peso es M por G. Bien. ¿Quién más produce torque? Esta tensión, ¿no? Que trata de hacer girar en el sentido que se ha asignado también, por lo tanto es positivo. ¿A qué distancia del eje? Sería R minúscula más R mayúscula. Y por la tensión T, por el seno de 90, que no, ¿no? Igual al nuevo momento de inercia, ¿no? Sería esto que es el momento de inercia que pasa por el centro de masa más la masa del casete por la distancia entre ejes, ¿no? ¿Qué distancia entre este eje que pasa por el centro de masa y este nuevo eje? Es R minúscula, ¿no? Tenemos eso. Acá podemos factorizar M, ¿no? Y lo demás permanece igual. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Ojo, nos están pidiendo la aceleración del centro de masa del casete. Aquí hemos utilizado sumatoria de la segunda ley de Newton para la rotación, ¿no? ¿Qué incógnitas tenemos? La tensión y la aceleración angular, dos incógnitas, ¿no? Lo dejamos como ecuación 1. Ahora, para la masa M, para esta masa M. Esa masa M se va a mover en línea recta. Aplicamos dinámica de la partícula para esa masa M. Aquí está su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Lo vamos a subir un poquito más acá. ¿Qué fuerzas actúan en esa masita M? Actúa su peso, la tensión hacia arriba y su aceleración, ¿no? Entonces nos guiamos en la aceleración, peso positivo, tensión va a ser negativo, ¿no? M por G menos T igual a masa por aceleración. Bien, entonces ahora voy a querer eliminar tensión, ¿ya? Como acá hay tensión que está multiplicado por L por alfa, entonces esta ecuación que he encontrado para la masa M minúscula la voy a multiplicar por R más alfa, ¿no? Ambos miembros, ¿no? Aquí sería R más alfa por mg, R más alfa por la tensión. Y también en el segundo miembro, ¿no? R más alfa por masa por aceleración. Y tengo la ecuación número 2, ¿no? ¿Qué incógnita? Ha aparecido esta aceleración más, ¿no? Ya son 3 incógnitas, ¿no? Alfa, A y tensión. Tengo 2 ecuaciones, me faltaría una ecuación más, ¿no? Y ahora hago relación de parámetros angulares y lineales. Fíjense, esta aceleración que está con color rojo, dije, la he dibujado más acá, ¿no? En realidad está acá, ¿no? Esa aceleración tangencial, que es de la masa M minúscula, en este caso es una aceleración tangencial, ¿no? Con respecto del eje. ¿A qué distancia del eje? R más R mayúscula. Entonces, esta aceleración A va a ser R más R mayúscula por alfa, ¿no? Ahí está. A es igual a R más R por alfa. Y tengo la ecuación número 3. Entonces, tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que hay que resolver. Lo primero, como he multiplicado aquí por R más R, ¿para qué eso? Para eliminar tensiones. Aquí hay más R mayúscula más R minúscula por T y aquí hay menos, ¿no? Lo mismo, entonces al sumar 1 y 2 se van a eliminar. Entonces, sumando 1 y 2, me va a quedar RMG. ¿Qué más va a quedar? De acá va a quedar R más R, MG. Se elimina estos términos que tienen tensiones. Segundos miembros, copiamos, ¿no? Nos queda la ecuación 4. La ecuación 4, ¿qué incógnitas tiene? Alfa y A. Pero la ecuación 3 tiene esas mismas incógnitas. Entonces, ¿qué habría que hacer? Reemplazar 3 en 4. Esto lo jalaremos un poco, ¿ya? Ahí, para que se vea mejor, ¿no? Bien, entonces reemplazamos 3 en 4, ¿no? Este alfa vamos a reemplazar acá. Lo demás permanece igual a que hemos reemplazado, ¿no? Entonces ahora tenemos 2 términos que tienen alfa, ¿no? Fíjense acá, esto se mantiene, RMG, acá M alfa. Acá esta suma de radios por M es esto, ¿no?
La masa se mantiene, en vez de A estoy reemplazando esto. Bien. Sigamos. Acá hay dos, entre paréntesis, son los mismos símbolos, ¿no? Podemos hacerlo al cuadrado, eso ya, al cuadrado. Queda m alfa. Y luego recién factorizamos alfa entre estos dos términos. ¿Sí? Aquí está. Acá factorizamos g, ¿no? Ambos términos tienen g. Y de acá despejamos alfa. Reemplazamos valores y alfa nos ha dado 7,4 radianes sobre segundo al cuadrado. Reemplazamos en... No tenemos que plantear para el centro de masa. Fíjense, acá está el centro de masa, ¿no? Aquí está su aceleración. Pero esta aceleración del centro de masa con respecto de este eje es una aceleración tangencial, ¿no? ¿A qué distancia del eje? R minúscula, ¿no? Ahí está la aceleración del centro de masa. Entonces, la aceleración del centro de masa va a ser R minúscula por alfa. Es lo que está acá, ¿no? Aceleración del centro de masa es R por alfa. Reemplazamos valores y la aceleración del centro de masa es 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, si se han dado cuenta, en esta parte ya es más larguito, ¿no? Fíjense, ¿no? Este problema, un poquito más complicado, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Se hace más largo, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿eh? Fíjense, esto se parece a ¿cuál? Se parece al que hicimos acá, más o menos, ¿no? Solamente que el plano ya está en esta parte. Ustedes van a ver cómo se procede. Acá combinando esto que vimos anteriormente con una partícula. Y así, ¿no? Vamos a ver eso la siguiente clase. Entonces, por ahora lo dejamos acá. Hemos llegado hasta esta parte, ¿no? Pero ustedes ya tienen estos apuntes, pero de todas maneras, es separado, ¿no? Porque en los apuntes anteriores estaba todo hasta momento angular, ¿no? Y acá he aumentado algo más, ¿no? Entonces, esto lo vamos a bajar un poquito para que se vea mejor, ¿no? Acá se ve mejor, acá también se ve mejor, así, ¿no? Esto también les voy a pasar y con las aclaraciones que hice anteriormente, ¿no? Bien, entonces por hoy quedaremos acá, tenemos 19:55, el día jueves vamos a terminar esto y vamos a entrar a energía también, ¿eh? Energía del sólido rígido. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta el día Hasta luego, ingeniero. jueves. Hasta luego. Hasta luego.